¿Alguna vez has querido quedarte en un momento de manera permanente? Los espacios liminales son descritos como lugares de transición, y la liminalidad como tal se define como el término antropológico para describir el estado de umbral, o el punto intermedio entre dejar atrás algo y entrar a una etapa nueva. Y es bajo esta idea que los backgrounds se popularizaron tanto. Y esto mismo es lo que hizo la película de Kane Person tan interesante. Antes de ver este video, te recomiendo ver la película, porque si haré full spoiler. Clark, dueño del Imperio Otomano del Capitán Clark, un hombre divorciado y frustrado porque no puede trabajar de lo que ama. Por otro lado, tenemos a Mary, una psicóloga empática que atiende a Clark. Cuando la película comienza, nos deja muy en claro una cosa: Clark está constantemente atrapado en un ciclo. Clark no ha dejado ir la noche en que su ex esposa lo echó de la casa. Y aún actuando, Clark abiertamente muestra hostilidad, aun cuando quien está actuando como su esposa, para que él pueda expresarse, no es realmente la mujer que lo dejó. Este ejercicio ya lo han hecho varias veces, y si bien usualmente cuando uno enfrenta sus problemas varias veces, uno suele volverse poco a poco más capaz de enfrentarlos con la cabeza fría, Clark parece estar enojado con el recuerdo tal y como lo estuvo la primera vez. Nuestra mente tiene una tendencia a recordar las cosas que más nos afectan, especialmente si el efecto que nos causó fue negativo, y lo hace con una insistencia dolorosa. No es raro estar a punto de quedarte dormido y recordar aquella vez en la que hiciste el ridículo enfrente de muchas personas, o cuando fuiste un idiota con alguien que ya no está en este mundo, o cuando alguien que querías mucho te hizo o dijo algo que aún al día de hoy te duele. Pero además de eso, la mente hace otra cosa: deformar nuestros recuerdos. ¿Recuerdas esa vez que hiciste el ridículo? ¿Cuánta gente se burló de ti? ¿Eran 5 personas? No, tal vez eran 4. O quizás eran 6. ¿Por qué gritaste esas palabras tan duras? ¿Te estabas defendiendo? ¿O simplemente estabas molesto? ¿Por qué esa persona tan especial te dijo algo tan feo? ¿Es porque realmente te odia o hiciste algo para provocarlo? En esta película los backgrounds actúan como una mente. No sabemos a ciencia cierta cómo o por qué, pero sabemos que se alimenta de recuerdos, imágenes y recrea momentos en el tiempo tal y como una mente lo haría. Especialmente, durante la mayoría de la película, se alimenta de los recuerdos de Clark. Podemos ver varios de los muebles que Clark vende, amontonados en habitaciones sin sentido, o que parecen tenerlo hasta que realmente piensas en la estructura y te das cuenta que no hay razón para que la puerta esté en el techo. Muebles fusionados, extensiones de pasillos donde no debería haberlas, accesorios, ropa, todo allí está construido de fragmentos de recuerdos incompletos. Es como jugar al teléfono chocho virtual. Como si intentaras dibujar de memoria a un personaje que no has visto desde tu infancia. Quizás aciertes algunos de los detalles, pero tendrá el color de ojos equivocados. Tal vez no tiene una espada, quizás tenía un hacha. Tal vez tenía el pelo rubio, o tal vez era rosado claro. En esos recuerdos imperfectos es donde Clark decide quedarse, donde encuentra refugio. Y él mismo lo admite, voluntariamente elige permanecer en este espacio extraño. Con el tiempo, aprende a navegar sus cambios constantes y su lógica absurda, o mejor dicho, su falta de lógica. Incluso encuentra un lugar donde puede jugar a la casita para siempre, abandonando la tienda de muebles real, la vida real y a las personas reales. E incluso sacrifica a sus propios empleados por su fascinación con este espacio transitorio. Y aparentemente eso no le importa. Desde el principio, Clark está solo. Aparte de su ex esposa, apenas conocemos a 3 personas más en su vida, y ninguna puede considerarse una amistad. Clark insiste en que lastima a quienes lo rodean, y aunque asiste a terapia, no parece haber avanzado demasiado. Todo lo que posee es la tienda donde trabaja y vive. Los backrooms se convierten en un refugio no porque Clark no tenga nada afuera,
sino porque adentro puede permanecer cómodamente atrapado en sus propios recuerdos. Como espectadores resulta evidente que, al menos en mayor parte, él es responsable de sus propios problemas. Es cierto, Clark no tuvo la culpa de no poder conseguir trabajo como arquitecto, y quizá tenía razones para resentirse al tener que mantener a su esposa durante su año sabático. Sin embargo, nunca conocemos la historia completa. Todo lo que sabemos proviene de lo que Clark cuenta y de las copias distorsionadas de sus recuerdos que aparecen en los backrooms. Y lo poco que vemos realmente no lo deja bien parado. Incluso antes de perder la cordura, su forma agresiva de responder ya era una señal preocupante. Sabemos que llamaba a su esposa floja, gorda e inútil. Sabemos que abusaba del alcohol y que rara vez asumía su responsabilidad por las cosas que hacía. Clark culpa a todos y a todo lo que lo rodea, excepto a sí mismo. La copia de su ex esposa en los backrooms parece aterrorizada de su Clark, o sea, el Capitán Clark, y huye cuando éste se acerca. De la misma manera, el hombre de la silla reacciona con evidente inquietud. Eso sugiere que la agresión de Clark podría haber ido más allá de lo verbal. Del mismo modo, el propio Capitán Clark parece incapaz de tolerar la pérdida de control. Parece no poder soportar el cambio, incluso cuando se trata del Clark original. En una escena que, de hecho, me recuerda a Saturno devorando a su hijo, el Capitán Clark arremete contra Clark. Sospecho que esto ocurre porque el simple hecho de que Clark reconozca uno de sus defectos ya constituye un cambio. Clark reconoce que no quiere cambiar. Y esto no le gusta al Clark monstruoso. Clark es un hombre profundamente egoísta, no soporta estar equivocado e incluso exige disculpas. Se aferra al recuerdo del día en que su esposa lo abandonó, no porque lo persiga la culpa de haber sido un hombre cruel con ella, sino porque no soporta haber perdido el control de la situación. Necesita validación, necesita tener el control. Y cuando intenta, entre comillas, defenderse frente a la mujer que dice amar, todo lo que puede decir es yo y más yo. Clark reconoce que hace daño a los demás, pero eso no parece importarle. Está solo y tampoco le importa, porque lo único que desea es permanecer en ese instante específico, en el último momento en que sintió que tenía control. Mary es el contrario absoluto de Clark. Mary fue criada por una madre con serios problemas. De lo poco que vemos, podemos saber que era una acumuladora y posiblemente tenía esquizofrenia. Mary creció con una madre que la alejaba de todo y de todos, llamando a todo aquello que está en el exterior como malo y peligroso, con basura y muebles dejando poco espacio para poder moverse dentro de la casa. Si bien no siempre es así, es bien sabido que la influencia de los padres tiene mucho que ver en cómo los adultos se llegan a comportar. Mary perfectamente pudo convertirse en una acumuladora, pudo dejarse llevar por un pasado traumático y estancarse en el fondo. Y sin embargo, Mary hizo algo diferente. Mary creció para convertirse en una mujer que ayuda a los demás, una psicóloga, una mujer empática que se preocupa por los demás, alguien con relaciones personales y una casa limpia, que se siente mal cuando siente que no ha podido ayudar a sus pacientes, a pesar de que ella, si bien puede guiarlos, no puede forzarlos, y los pacientes deben querer cambiar también para que el cambio pase realmente. Por eso ella fue a buscar a Clark cuando éste dijo que no volvería, y por eso mismo sintió empatía cuando el Capitán Clark gimoteaba por no poder alcanzarla, a pesar de que éste seguramente quería una pequeña probada de sus tripas. Mary enfocó su vida en ayudar a los demás, y además en ayudarse a sí misma, a pesar de que está claro que ella aún no ha sanado totalmente, pero su dolor nunca fue usado para agredir a otros. Podemos ver cómo se altera al ver a una madre con su hija, y a pesar de resentir lo que ella pasó con la suya, y el pasado todavía la asusta, Mary se ha encargado de dejarlo donde debe estar, en el pasado, rompiendo su última atadura física a al utilizarla a librarse del monstruo que odia el cambio. Mientras Clark se quedó solo, Mary se llenó de amigos. Mientras Clark perdió su propósito, Mary construyó el suyo.
Y mientras Mary dejó su pasado atrás, Clark fue sepultado por el suyo. Porque el dolor de la reminiscencia es que a veces uno pasa tanto tiempo mirando al pasado que termina desapareciendo dentro de este. Y claro, esto no es para decir que Clark es totalmente malo y que Mary es una santa. Yo quería hacer un video corto hablando de las diferencias en cómo ellos dos lidian con sus traumas, pero hay mucho más que se podría desenvolver, como el hecho de que la terapia de Mary parece no ser tan efectiva, y quizás sea porque simplemente sus métodos no lo son, o tal vez porque simplemente Clark no quiere cambiar. Eso es algo que se puede echar a debate por horas y horas, especialmente porque Mary a veces parece ser algo desdeñosa con lo que Clark dice, a pesar de que es su paciente. Y de manera curiosa, ella recibe un tratamiento similar al final de la película cuando habla con el científico. Mary claramente tiene sus propios problemas. Todavía vuelve a una casa vacía después de trabajar. Y no me refiero a que no esté casada y con hijos, sino a la forma en la que se presenta esta soledad, siendo casi un espejo de la situación de Clark. Pero no tengo suficiente tiempo para desenvolver ninguna de todas estas ideas porque tengo que editar otro video todavía más largo y no me da el tiempo para armar el guión. Ya lo dejaré para otro video cuando no tenga tantas responsabilidades encima. Y es un quizá. Al rato no vuelvo a hablar de la película nunca más en mi vida, pero me gustó bastante, la recomiendo mil.